Muy buenas noches con todos, saludarlos una vez más en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Hoy compartiremos acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso y vamos a tener la lectura respectiva. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le haré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos das para compartir tu palabra. Pedirte a ti, Señor, en este tiempo, de que en el nombre de Jesús nos ayudes, nos permita ser, Dios, el instrumento que tú quieras usar, a fin de que tu palabra llegue y se cumpla el propósito para el cual tú le envías. Abre todo entendimiento, quiebres en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, y sea tu palabra, Dios, de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, terminando esta sesión del mensaje a las iglesias, hoy veremos, como decíamos hace un momento, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y como siempre, el Señor se presenta enviando el mensaje al ángel de la iglesia, al mensajero, al enviado de la iglesia, y se presenta afirmando dos cosas importantes. Dice primero, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y luego el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significan 7 iglesias y qué significan los 7 candeleros? Lo encontramos en el versículo 20 del capítulo 1, es el versículo anterior, que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por tanto, Él se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas, es decir, aquel que tiene en su mano el control de aquellos 7 mensajeros, cada uno de cada iglesia, y aquel que está en medio de los candeleros de oro, que significa estar en medio de su iglesia. Por tanto, este versículo 1, el Señor Jesús reafirma su autoridad sobre la iglesia y el control que tiene, y autoridad también sobre sus mensajeros. Por tanto, el Señor es el Señor de la iglesia, el dueño y Señor de la iglesia. No son los hombres. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro todos aquellos que estamos sirviendo al Señor, de saber de que la congregación en la cual servimos simplemente somos servidores, no somos dueños de nada, la congregación o las personas que la integran no son nuestra propiedad. El dueño y Señor de la iglesia es Cristo Jesús. Y este versículo 1 reafirma el señorío, la autoridad, el poder, el control y la presencia que tiene Cristo Jesús en medio de su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y dice de esta iglesia: yo conozco tus obras, tu trabajo, paciencia, lo que ha podido soportar a los malos, lo que ha podido probar incluso a apóstoles que los ha hallado mentirosos, las cosas que ha sufrido, la paciencia que ha tenido, el trabajo arduo por amor, que no han desmayado. Es decir, hace una descripción de una iglesia trabajadora, ferviente, equilibrada, que conoce del Señor, que ha podido discernir y sacar a la luz quienes dicen ser y quienes realmente no lo son. Y
para ellos significa que es una congregación o una iglesia que tiene un profundo conocimiento, un profundo discernimiento y que no fueron movidos fácilmente de la palabra. Una iglesia que ha trabajado fuertemente por amor al nombre de Cristo, que ha sufrido muchas cosas. Y esta es una característica que ha tenido la primera iglesia. Muchos definen a Éfeso como la iglesia apostólica. Y no están lejos de lo cierto, por lo cual nos ayuda a entender mejor la característica que tuvo la iglesia primitiva. Pero esta iglesia, de arduo trabajo, de muchas obras, de paciencia, de conocimiento y de mucha labor en el Señor, pues el Señor le reclama algo que es quizás para algunos pequeño, quizás para unos casi insignificante, pero es trascendental en la vida de todo hijo de Dios. Versículo 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quería precisar algo antes de seguir avanzando. Si tomamos cuenta, dice, hay una palabrita que se viene repitiendo en los versículos 2, en los versículos 3 y aún en el 4. Es la palabra has. Versículo 2 dice: has probado, has hallado, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado, no has desmayado. Y termina diciendo: pero has dejado tu primer amor. Y esta palabrita has es un verbo auxiliar en tiempo pasado, donde le recuerda a la iglesia su pasado, su labor, de lo que anteriormente había hecho, para decirle que en ese tiempo pasado también ha ido dejando su primer amor. Ahora, no le dice que ha perdido el primer amor, sino le dice que ha dejado. Y hay una gran diferencia entre perder y dejar. Perder puede ser algo involuntario, pero el dejar es algo consciente, es algo voluntario, es algo progresivo en el tiempo. Y reclama a la iglesia que conforme ha ido pasando el tiempo, ellos han ido dejando cosas, al punto de Dios reclamarle, en este caso, que ha dejado su primer amor, como la evidencia más fundamental y más importante de todo lo que ha dejado. Y es preciso indicar algo aquí. Mientras creo más tiempo tenemos en las cosas de Dios, mientras más años pasan de nuestra permanencia en la fe, es el mayor riesgo y cuidado que tenemos que tener, porque mientras más pasa el tiempo, conocemos más cosas, tenemos más vivencias, y hay la tendencia a vivir del pasado, vivir de los recuerdos del pasado, y olvidarse que la fe es una vivencia continua, diaria, vigente, que simplemente el pasado es un antecedente, pero la demanda de Dios para cada uno de nosotros es vivir día a día la fe, la aventura de la fe y la realidad de la presencia de Cristo en cada uno de nosotros, y no vivir del pasado, y no vivir del recuerdo, y no vivir de las experiencias que ya tuvieron su momento, sino tener presente de que nuestra vivencia y nuestra relación con Jesús es diaria, continua. Cada día Dios tiene algo diferente para nosotros. Pero también el tiempo como que a uno lo hace sentir bastante seguro, bastante confiado de todo aquello que pudimos haber hecho para el Señor. Es decir, nos puede llevar a pensar de que hemos hecho muchas cosas durante el mucho tiempo que tenemos en las cosas de Dios, y nos puede llevar a vivir o a pensar de que en principio puede ser ya suficiente, en principio puede ser ya muy importante lo que hemos hecho, o de pronto pues hacernos vivir confiados en las muchas cosas que hicimos para Dios, o hacerlo de una manera que se puede dar por costumbre o por rutina o por la misma inercia de nuestro caminar. Son riesgos que el tiempo a veces nos permite dar,
Y en este caso la iglesia primitiva creo que cayó en este tipo de riesgo, porque pensaron que habían hecho mucho quizás para Dios, pensaron de que lo que estaban haciendo era parte natural de sus vidas y no lo hacían con la verdadera motivación que deben hacerse las cosas, que es realmente por amor, no por obligación, no por cumplir, no por llenar un espacio, un vacío, no porque yo debo hacerlo, sino porque yo debo hacerlo en sí, porque la motivación que me lleva a hacerlo es el amor. El amor es el motor de todas las cosas. El amor es la expresión de la gratitud y del reconocimiento que debe haber siempre en nuestros corazones. Todas las cosas que podamos hacer jamás podrán suplir o cubrir o alcanzar todo aquello que Cristo ha hecho por nosotros. Siempre estaremos en deuda, siempre seremos deudores. Nada de lo que hagamos en nuestra labor para el Señor será suficiente para corresponder el inmenso amor que hemos recibido y Él nos ha dado en cada momento de nuestra existencia. Por tanto, cuando alguien deja progresivamente, porque este es un acto progresivo, no es un acto violento, es algo que viene de a pocos, y cuando uno se da cuenta ya dejó ese amor, esa motivación, ese deseo, ese anhelo. Cuando la Biblia nos habla de primer amor, nos habla de lo más grande, de lo más especial, de lo más sublime, de lo más importante que debe haber en nuestras vidas. Nosotros podemos amar mucho a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, y eso es bueno. Pero debe haber un amor superior a ese amor, insustituible en su lugar y en su ubicación. Ese es el amor por Dios, es el amor por Cristo. O sea, nada ni nadie puede ocupar el lugar que ocupa o que debe ocupar el amor de Jesús en nuestros corazones. Y cuando vamos pues a la palabra, podemos ver, por ejemplo, que en Lucas, el capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús dijo algo para centrarnos justamente en lo que estamos procurando compartir. Dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que nadie puede ocupar el lugar de Él en nuestros corazones, y que por encima de todo apego, cariño, sentimiento, amor o lo que fuere, nada ni nadie puede ocupar el lugar que debe ocupar Jesús. Jesús siempre debe ser nuestro primer amor. Esta advertencia, esta llamada de atención que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso no es solamente porque dejaron, sino porque ya habían abandonado totalmente, ya se habían desentendido de su amor para Él en cuanto al lugar, en cuanto a la preferencia, en cuanto a la importancia que tiene el amor que debe haber para nuestro Dios. Es importante que sigamos haciendo muchas cosas para Dios. Es importante que sigamos amando a nuestra familia, a nuestros hermanos, pero nada puede ser mayor que el amor para nuestro Dios. Entonces, cuando vemos esta palabra, de que Jesús le dice, si alguien no aborrece, nos marca los límites entre el amor que debemos tenerle a Él y las otras cosas, pues no puede ser mi discípulo. En el libro de Juan también, el capítulo 14, Jesús también dejó una pauta importante a considerar en nuestra relación con Él y en nuestra relación de amor. Dice Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, las cosas o la inclinación de nuestro corazón y la vigilancia y el amor a la palabra, la obediencia, tiene mucha relación con el amor a Dios. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Cuando no quito del primer lugar de mi corazón al Señor. Cuando pongo la obediencia a la palabra de Dios por encima de toda inclinación humana, por encima de todo desafío humano, por encima de toda presión humana que uno pueda recibir, el amor a Dios
es insustituible, es irreemplazable y no se le puede quitar el lugar de preeminencia que habla el libro de Colosenses. Debe tener la persona de Cristo para nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos quizás evidenciar? Podríamos meditar en unas cuantas cositas que vamos a compartir que nos ayude a entender cuándo estamos dejando nuestro primer amor. Por ejemplo, cuando ya no hay gozo, cuando ya no disfrutamos, cuando ya no tenemos expectativa para leer la palabra de Dios. O sea, leer la palabra de Dios ya se convierte en un sacrificio, en algo que nos cuesta, o si lo leemos no lo disfrutamos, no hay gozo, no hay identificación, no hay expectativa de que Dios hable a mi vida, sino simplemente lo leo como quizás leer un periódico para informarme, pero no hay el amor, la expectativa para leer la palabra. Jeremías, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente. Jeremías 15, 16. Dice la experiencia de Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo la comí, y tu palabra fue por gozo y alegría de mi corazón. Miren la expectativa de Jeremías. Producía en él expectativa, producía en él gozo en su corazón cuando él leía la palabra, cuando él recibía la palabra. Una característica que puede afectar nuestras vidas y puede indicarnos que estamos dejando este primer amor es nuestra actitud y nuestra relación con la palabra de Dios. Un segundo punto es el congregar por costumbre, por obligación o porque de pronto quiero guardar mi testimonio de que digan que yo estoy siempre congregando, cuando en realidad la principal motivación que debe haber en nuestro corazón es juntarnos con nuestros hermanos a quienes amamos, compartir con ellos ese tiempo y compartir de la palabra y de las oraciones, porque es tan necesario que nos juntemos para adorar a Dios, para interceder delante de Él y para expresarle nuestro amor conjuntamente como cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10:25, nos recuerda el autor de Hebreos en el versículo 25 del capítulo 10, cuando nos dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué advierte el autor de Hebreos? Que se puede hacer costumbre no reunirse, se puede hacer costumbre no congregar, se puede hacer costumbre olvidarse de que tiene un día de reunión y un tiempo señalado. ¿Qué evidencia esto? Que estamos dejando nuestro primer amor. Otro punto que nos puede ayudar a entender o nos puede ayudar a identificar algún síntoma espiritual en nuestro propio corazón que nos puede llevar a entender que estamos dejando nuestro primer amor es estar preocupado por otras cosas antes que estar preocupado por nuestra comunión con Dios. Es decir, aquellas personas que más les preocupa de repente el trabajo, el dinero, el pasar tiempo con la familia, eso se convierte en algo más importante que pasar un tiempo con Dios, conservar su comunión con Dios, mantener su relación más íntima con Dios, se convierte en no tan importante respecto a cosas personales. Y podemos encontrar un ejemplo de esto en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 41, cuando vemos el momento donde el Señor le dice, Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Es el pasaje donde Marta está preocupada en muchas cosas, afanada en preparar en su cocina, haciendo muchas labores de casa, mientras que María está a los pies de Jesús, escuchando y meditando de sus palabras. ¿Es malo trabajar? No, pero hay un equilibrio. Era el momento en que Jesús había visitado la casa de Lázaro, de Marta y María, y era más importante Jesús que cualquier tarea y cualquier labor que de pronto podríamos hacer. Y María había escogido la mejor parte, que en el momento de la visitación de Dios, ella estaba a los pies de Jesús.
mientras que Marta estaba en las muchas cosas y los muchos quehaceres. Los muchos quehaceres, mientras Dios quiere tener un trato con nosotros y nosotros estamos más ocupados de los muchos quehaceres, evidencia que nuestra preferencia está en las muchas cosas antes que pasar tiempos con nuestro Dios. Eso manifiesta de que estamos dejando nuestro primer amor. Otra característica la encontramos también en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 41. Es un pasaje donde el Señor enseña acerca de la importancia de no juzgar a los demás. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es la actitud de juzgar a otros sin considerar uno mismo su condición. ¿Qué evidencia esto? Que cuando alguien de pronto se pone en el plano de juez, en el plano de hacer notar los errores de otros sin mirar sus propios errores, pues está evidenciando una actitud de juez, una actitud de juicio, una actitud de juzgar, cuando esa posición evidencia que no considera su propia condición, porque el amor al Señor lo ha ido perdiendo y lo pone en la posición de juicio, mirando más los errores de otros que los propios. Y una última evidencia de alguien que está perdiendo el primer amor es la oración, pero la oración sin fe, la oración sin convicción, la oración con muchas palabras pero sin profundidad. Mateo capítulo 6, versículo 7 nos da una pista respecto a esto cuando dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, esas oraciones largas, repetitivas, que llegan a ser ya monótonas, mecánicas, y que no tienen profundidad, que no tienen el sentir de expresar de lo más profundo el corazón, porque la oración consiste en eso, es en abrir el corazón y vaciar lo que hay dentro, no solamente en entregar nuestras cargas, sino en expresar nuestra gratitud y amor a Dios. Pero cuando alguien lo hace mecánicamente, rutinariamente, utilizando mecánicamente las mismas palabras, pues da evidencia, o no podemos estar en evidencia, que nuestro amor para con Dios está siendo dejado. Entonces, estas cositas nos ayudan pues a entender y a identificar en determinado momento cuál es nuestra temperatura espiritual y de qué podemos estar advertidos para no caer pues en la situación que cayó la iglesia de Éfeso. Versículo 5 dice: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras horas, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Le dice el Señor: recuerda de dónde has caído. No le está diciendo en dónde caíste, le está diciendo de dónde caíste. Y esto es importante porque el Señor nos muestra que debe haber una evaluación continua de nuestro corazón y debe haber un recuerdo siempre fresco y vigente de lo que somos en Cristo. Dice la Biblia que somos su especial tesoro. Dice la Biblia que somos su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo adquirido por Él. Dice la Biblia que somos la niña de sus ojos. Dice la palabra de Dios que a los ojos de Él somos de gran estima y Dios nos ama. Por tanto, si añadimos a esto de que dice la palabra que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero nuestra actitud de alejarnos de Él, de dejar ese amor, de ya no amarlo como Él merece, de sustituirlo por otras cosas, debe iniciar con nuestros propios actos y con nuestras propias palabras, de que realmente ya no amamos a Cristo como realmente nos demanda. Eso significa que nos trae a la memoria de dónde nos caímos, de dónde hemos descendido. Nos habla de haber perdido nuestra ubicación, nuestra posición, y que nuestra condición presente
podrá ser de alguien que tiene el título de cristiano, pero en la práctica ya no lo está haciendo. Y eso es lo que quiere decir el Señor cuando nos muestra, cuando dice recuerda quién eres en Cristo, y recuerda ahora que por tu actitud de falta de amor, mira lo que estás perdiendo y mira cómo te estás ubicando. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuélvete. El arrepentimiento es cambiar el sentido a donde estamos yendo, cambiar nuestra condición, cambiar nuestra ubicación. Ese es el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestra culpa, el reconocimiento de nuestras faltas y volvernos a Él. Es el arrepentimiento, y que el mismo se ha de evidenciar a través de obras. Un verdadero arrepentimiento va a mostrar obras, un verdadero amor va a mostrar obras, porque la evidencia de un corazón arrepentido serán frutos dignos de arrepentimiento. Las obras primeras, las evidencias primeras. ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento? Dice, será quitado tu candelero de su lugar. El candelero es un símbolo de la iglesia. Según el versículo 20, dice, el candelero habla de iglesia. Y el candelero es un instrumento que era parte del lugar santísimo, donde se colocaba el aceite y en el cual se encendía fuego para alumbrar. Es decir, la unción y la presencia del Espíritu Santo enciende el candelero para alumbrar el lugar donde está. La iglesia es el candelero. La presencia de Cristo es la que ilumina el ambiente. Y el Señor dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, quitaré de ser ubicado como iglesia, porque ya no sirve para poner sobre él la luz que ilumine, que es Cristo, la luz que ilumine el lugar donde está. No está hablando acá de perder la salvación, sino de ser retirado, de ser instrumento que permita alumbrar las tinieblas donde está ubicada esa iglesia. Muchas iglesias, como el caso de Éfeso, han dejado de existir. Hablo de la iglesia local, han dejado de existir porque justamente no se arrepintieron, porque justamente no hubo volverse de haber dejado ese primer amor. ¿Qué nos insta la palabra? A que como congregación, a que como hijos de Dios nos volvamos a Él y podamos ser aquel instrumento sobre el cual la presencia de Dios sea derramada y podamos ser luz para las tinieblas en que siempre enfrentamos, luz y alternativa para aquellos que andan en medio de las tinieblas. Y luego dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Esto también como se compartió en la iglesia de Tiatira, pero en la iglesia de Pérgamo también aparecen los nicolaitas, y que es básicamente una doctrina en la cual priman las jerarquías religiosas y que influencian al pueblo buscando beneficios personales. Esto lo vemos a través de la Iglesia Católica, que es muy particular hacerlo, donde hay un clero y donde hay un pueblo, donde hay un grupo de laicos, donde los que manejan y tienen el control y autoridad y la influencia doctrinal son los clérigos. La misma actitud ha sido tomada por muchas congregaciones cristianas donde hay una ordenación piramidal del ejercicio de la autoridad, y eso era lo que combatía la iglesia de Éfeso. Eso es lo que desenmascaraba las inclinaciones piramidales apostólicas que quieren implantarse en este tiempo. Y la iglesia de Éfeso combatió, desenmascaró y sacó las mentiras que habían tras ello, y por eso le dice cosas que aquellas como tú aborreces, el Señor dice yo también las aborrezco, porque en las cosas de Dios quien tiene la autoridad, quien tiene el control, quien tiene el dominio no es el hombre, es Jesús, y a Él sea la gloria por siempre. Por tanto, en el reino del Señor no hay jerarquías, no hay pirámides de importancia, porque en el reino de los cielos todos somos iguales. Simplemente es las gracias de Dios que nos ha permitido ser determinados instrumentos quizás más útiles que otros,
pero nada de diferencia entre uno y otro en cuanto a jerarquías y a órdenes de importancia en temas espirituales. Todos somos iguales y todos somos uno en Cristo Jesús. Y termina diciendo esta carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le haré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es un símbolo, una figura de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que promete el Señor para aquel que se arrepiente, para aquel que es de estas características de la iglesia de Éfeso? Que principalmente la característica de haber dejado el primer amor. ¿Qué es lo que le promete? Comer del árbol de la vida, es decir, comer de Cristo. Eso habla de comunión íntima, eso habla de cercanía, eso habla de participar de lo que Él es. Y eso es por la eternidad. Terminamos con una pequeña reflexión. Y esto es para todos y también me incluyo yo. Porque si algo podemos experimentar en nuestro caminar y a través de los años, es que cuando miramos atrás, como que al principio lo hacíamos mejor que como lo hacemos quizás en el presente. ¿Por qué? Porque en el principio era la experiencia de haber descubierto algo maravilloso, de ese encuentro con Jesús. Pero a veces como que la rutina, los años, las labores nos van nublando un poco esa percepción y inconscientemente o voluntariamente en algunos casos vamos dejando el primer amor. El Señor quiere que su iglesia tenga esa misma expectativa, tenga ese mismo deseo, tenga ese mismo anhelo, tenga esa misma necesidad que la tuvimos al principio cuando recién conocimos de Jesús, cuando veíamos quizás la vida de una manera diferente a la que quizás la vemos el día de hoy, ya de un aspecto más religioso quizás y no de un aspecto más espiritual, que Dios quiere que siempre sus hijos lo mantengan. Es decir, el diseño de Dios para su iglesia es que siempre viva en el primer amor, siempre viva en la expectativa continua de cosas nuevas en Dios, siempre viva en el gozo de Dios, que disfrute su presencia, siempre los cultos o los días de reunión sean una expectativa y una motivación muy grande de volver a reunirnos en su nombre, siempre con la actitud de levantar a alguien y no de estar juzgando a nadie, y siempre en nuestras oraciones abriendo nuestro corazón y derramando nuestra alma ante su presencia, para que de esa manera y solamente de esa manera podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. A todos mis hermanos que conocemos y quizás también a los que no conocemos, volvamos al primer amor, volvamos a la simplicidad de las cosas, volvamos a la sencillez de amor como ama un niño a su padre, volvamos a esa actitud donde no involucremos nuestra mente y nuestro razonamiento para relacionarnos con Él. Volvamos a la sencillez como un niño cree y confía en sus padres. Volvamos a relacionarnos como Él, como un bebé se relaciona con su padre o su madre cuando lo amamanta y cuando lo sostiene. Volvamos a lo simple. Dios quiere que volvamos a su primer amor. Hermano, te animo y te aliento a que en el nombre de Jesús lo podamos hacer. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias por esta noche y por lo que podemos compartir. Señor, ayúdanos a que volvamos a la simplicidad de las cosas y volvamos a rendirnos y entregarnos de lleno y de corazón, poniéndote a ti y solamente a ti en el primer lugar de nuestras vidas. Sé tú quien la gobierne y quien la reine por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones en esta noche, en el nombre de Jesús.